Tenemos a nuestra invitada de lujo, que es Graciela Soriano. Hola. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien. Contenta bienvenida. de estar aquí en Buenos Aires. Porque ella vive en España. Graciela vive en España, es psicóloga, especialista en temas de familia. Ella, más que nada, con foco en vínculos, ¿no? Y tiene una maestría y un doctorado en matrimonio. Ese es nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de el matrimonio. Así que cualquier duda, consulta, idea que quieran compartir, como ustedes ya saben, lo que pasa ahí pasa también acá y viceversa. Así que se pueden comunicar con nosotros al 11 55 77 8303. Nos mandan su mensaje de texto, su mensaje de voz y ya nos metemos en este tema que es, a mí me encanta en lo personal. Creo que el matrimonio, mi vida en lo personal desde que me casé ha sido mejor, todo para mejor, pero lamentablemente estamos entrando en una era en la que cada vez la gente se casa menos. Así es, porque se plantea toda una problemática justamente de vinculación, ¿no? Porque casarse supone entablar un tipo de relación muy particular, que yo denomino en mi investigación vinculación. Es distinto relacionarse que vincularse, pero ya después ustedes miran. Vos hiciste, bueno, a ver, no, para ponerlos un poquito en contexto, Graciela tiene un recorrido como psicóloga, ¿no? Muchísimos años de consultorio, además de ser docente y demás, pero hiciste una investigación acerca de la vinculación y compromiso según una antropología trascendental del Leonardo Polo, ¿no? Bueno, si querés contarnos por qué te enfocaste, sabemos que no es un personaje muy conocido acá, es filósofo, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿por qué Polo? ¿Qué es lo que considerás que te sumó a esos, digamos, cuáles eran tus inquietudes de esos años de consultorio? Primero nos gustaría que nos cuentes un poquito de eso. Ok. Bueno, a ver, yo inicié esta investigación en el tema de la vinculación y el compromiso a partir de mi experiencia, de tres datos o tres hechos muy claves. Uno, mi experiencia profesional como psicóloga clínica, que he trabajado mucho con familias, porque durante 22 años incluso trabajé en el Hospital Borda. Quiere decir que trabajábamos entramado entre la problemática de consulta de la persona junto en el contexto de sus vínculos. Siempre vi a cada persona en clave de relacionalidad. No, ninguno somos solos, ni como clínica, aunque yo tuviera un paciente individual, siempre, digamos, mi mirada era radial, aunque no estuviera en su familia ahí. Primer punto. El segundo punto, bueno, y unido a esto también, es que detrás de un síntoma siempre pude ver a una persona, que hay una distinción real entre lo que se ve, que es la personalidad de cada uno de nosotros, personalidad, su carácter, su temperamento, que son los componentes que configuran la personalidad, y la intimidad, lo que cada quien lleva de por sí per se. Lo que me hace ser Graciela no es solo lo que muestro, es mucho más de lo que muestro. Entonces, eso yo lo vi con mi primer paciente en el hospital a los 23 años. Eso no lo voy a contar hoy, eso es para otra charla, pero porque eso es algo muy lindo de poder darte cuenta que sin formación ninguna, como no tenía en ese momento de antropología, e incluso en los valores cristianos, porque yo era una clásica psicóloga de la época, formación psicoanalítica, lo que estaba haciéndola, pero cómo es que la persona llama a la persona cuando nosotros queremos brindar un servicio. La vocación de psicóloga es eso, ¿no? Poder ayudar, tratar de sacar adelante una situación de dolor. Bueno, primer punto. Segundo. Perdón, pero antes de que pases al tercer punto, acá, a ver si... No, ese es el primero. Ah, ese es el primero. Bueno, a ver si entendimos bien, ¿no? O sea, digamos, el enfoque fue el ver atrás de ese paciente, atrás de el poder ver que es una persona, ese es el enfoque antropológico del que hablas, como un ser único e irrepetible. Así es, pero que es una persona en relación familiar. Entonces, no es una persona aislada. Perfecto. Sino que es una persona en relación, y en relación significativa, porque es en relación familiar. Bien. Entonces son estos dos pilares, que cada persona, cada ser humano es una persona en relación, específicamente
lo denominé en vinculación, porque las relaciones primarias son las que configuran su interioridad, la formación de su personalidad y en fin, ¿no? También puede dar lugar a la configuración de síndromes patológicos. Perfecto. Entonces, el segundo punto. El segundo punto. A ver, también mi propia experiencia personal, ¿no? No solo de ver a los pacientes, cómo sufría su familia, sino también la propia experiencia personal como esposa. Bueno, actualmente soy viuda. ¿Viste? Te toca atravesar situaciones de dolor, situaciones de enfermedad, acompañar a tu marido. Y entonces yo pude descubrir ahí que podía dar mucho más. Descubrí el valor del amor donal. Aquello cuando vos te comprometes, cuando te casas, y dices, sí quiero, en las buenas y en las malas, ¿no? La salud y en la enfermedad. Te das cuenta que es una realidad cuando podés dar lugar a una libertad interior, que es la libertad para amar. Ay, no te quiero quitar del eje del tercer punto, pero ahí después quiero que esa palabra que acabas de decir, libertad, sí. Creo que hoy se ve como que el matrimonio en realidad es una quita de la libertad. Uh-huh. y al contrario, ¿no? Porque somos más libres cuando tenemos esa identificación, ese apoyo, ese vínculo con nuestro marido, con nuestro esposo, con nuestra esposa, y que logramos ser la mejor versión de nosotros. Pero no quería interrumpirte, pero quería mencionarlo. Está bien el apunte porque es clave para el tema del compromiso. Comprometerse es hacer una entrega desde tu máxima libertad, lejos de ser lo que se entiende, digamos, comúnmente, que es que el compromiso te ata. No, el compromiso te vincula, porque el compromiso de por sí es un modo de vincularte con la vida, ¿no? Y la vida es libertad. La vida y libertad es lo mismo, pero bueno, eso ya para los filósofos. Sí. Bueno, el apunte ahora viene, el tercero, que es que justamente hice un máster en matrimonio y familia, donde tuve oportunidad de estudiar, bueno, lo que más me llamó la atención fue justamente el tema del compromiso. Cómo hay un acto que una persona puede destinar a su vida, que se resume en 2 palabras, un acto que te compromete la vida entera, que trasciende las categorías del tiempo y del espacio, que es el compromiso, que es decir, sí. Es decir, si yo hoy te digo sí, y te digo sí para siempre, vos pensá el poder que tiene eso dentro tuyo, porque vos estás diciendo, yo paso del tiempo y del espacio. ¿Por qué paso del tiempo y del espacio? Porque soy profunda y radicalmente libre. Esto es lo más bonito que somos los seres humanos, y esto es lo que los pacientes y las personas en general, no en situación clínica, hoy por hoy tienen que redescubrir. Eso fue lo que me llevó a mí a partir del máster. Conocí la antropología filosófica de Leonardo Polo, desde mis 23 años hasta, no voy a decir los años, pero en torno a los 40, un poco más largos y casi 50, que fui a hacer este máster, pero fue porque estuve buscando respuestas y los modelos en psicología no me lo proporcionaban a esta realidad que yo veía, personalidad-persona, en vinculación, ¿no? Entonces, bueno, cuando conocí este máster, la antropología filosófica, que era una asignatura inspirada en el pensamiento de Leonardo Polo, encontré todas las respuestas que al cabo de 30 años, para ese entonces, yo venía buscando en la psicología, ¿no? ¿Respuestas para qué? Para poder justificar mi práctica profesional en relación a tener en cuenta en la relación terapéutica precisamente esta realidad, la realidad de la persona, no solamente la realidad manifestativa de lo que esa personalidad me comunicaba. A mí ese ser humano me comunica mucho más que lo que manifiesta su sintomatología. Me comunica que hay una vida interior y que yo no sabía cómo se llamaba. Después descubrí que se llamaba persona y luego descubrí, o estudié, mejor dicho, que se llama libertad e intimidad. Y libertad no deliberativa, libertad íntima, interior, ¿no? Libertad e intimidad, yo digo que eso es ser una persona viva, porque si no tienes libertad y no tienes conciencia de esa intimidad tuya, un poco como que te das por muerto o te sientes vacío, dices,
no sé quién soy, no sé a dónde voy, no me conozco, porque lo que más tienes que conocer es que eres portador de esa riqueza, porque es una riqueza gratuita además, y que la tenemos todos, de ser una persona con una riqueza interior que se llama intimidad, como te digo, y libertad. Por último, la intimidad significa que significa tres cosas. El ser íntimo de cada ser humano significa que somos capaces de coexistencia, que somos capaces de relacionalidad, específicamente que somos capaces de vinculación. Después puedo explicar esto un poquito si da la oportunidad. Significa que somos capaces de conocer. El ser humano es el único ser que es capaz de conocer. No solamente tiene razón, tiene capacidad de conocer, es decir, de hacer con esa razón una dinámica de configuración humana, de configuración personal. Es decir, puede amar a partir del conocer también. Impresionante. Entonces, el otro radical que conforma parte de la intimidad es el amar. Entonces, amar, coexistencia, libertad, coexistencia libre, porque la coexistencia se funda en una actividad vital, que es la libertad como fuimos creados. Fuimos creados como seres libres. Por empezar, fuimos creados. Esa es la tesis de base antropológica. Tal cual. Graciela, y con todo esto que vos nos estás contando, que la verdad que es lindísimo, o sea, uno cómo va perdiendo, ¿no? Cómo los mensajes que nos llegan en la sociedad hoy en día son tan opuestos a esto. Por ejemplo, a mí me quedé impresionada cuando vos dijiste el poder del amor donal, ¿no? Que lo habías experimentado en un momento de dolor, de acompañar a tu esposo en su enfermedad. Y sin embargo, el poder experimentar con tanta, no me animo a decir alegría, pero sí con tanta plenitud, ¿no? Ese amor. Entonces, o sea, con toda esta investigación, con todos estos años de consultorio y de ver seguramente un montón de conflictos familiares y en muchos casos familias rotas, ¿por qué crees que nos cuesta tanto el compromiso? ¿Por qué nos cuesta tanto comprometernos? ¿Por qué, sobre todo en lo que es propio lo tuyo, ¿no? Lo matrimonial, este tema que vos trajiste acá hoy, y de repente no nos cuesta comprometernos frente a un trabajo que te quita la vida entera y que por ahí de un día para el otro no tiene ningún problema en embarrarte, ¿no? Pero bueno, digamos, ¿por qué esto que supuestamente nos puede llevar a la plenitud nos cuesta tanto? Claro, es que en realidad cuando hablamos de matrimonio tenemos que hablar de dos personas que toman una decisión, ¿no? Y que tienen un proyecto de vida. Pero estamos hablando de personas individuales. Entonces, ¿qué pasa? El compromiso y la capacidad de comprometerte, el amor donal al que haces mención, que yo hice referencia ya en el contexto matrimonial, pero también es factible en otros contextos no matrimoniales, el amor donal. Porque estamos ya una docente que entrega su vida a los alumnos, que trabaja sin tener recursos. Mira si no es un amor donal. En otros ámbitos también, un señor, un padre de familia, disculpen, pero el clima de Argentina me ha afectado un poquito. Acá tenés un poquito de agua. No pasa nada. Bueno, sí, esto para dejarte tomar agua tranquila, este amor donal es cierto que se puede experimentar en otras personas, pero en esa maestra, en esa docente también hay el compromiso. Claro, ¿no? Exactamente, porque el compromiso no solamente, digamos, hay que pensarlo en el contexto del matrimonio, que es como se entiende comúnmente, ¿no? No, yo no quiero comprometerme, a mí no me enganchan, o como dicen, cosas así bastante poco felices, ¿no? Porque nadie te engancha a nada. En realidad, todos deseamos amar, todos necesitamos vincularnos, y aquel que diga que no, bueno, mi experiencia, porque he escuchado obviamente también, y escucho que la gente, muchos jóvenes sobre todo, también plantean que, bueno, que no tiene ningún sentido el compromiso. En verdad, cuando uno empieza a hablar de persona a persona, se va dando cuenta que no es
una realidad así tan taxativa, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a tu pregunta más al foco inicial, es por qué, ¿no? Pienso yo que la gente no se compromete. Bueno, primero pienso que es porque hay una ignorancia. Hay una ignorancia de qué significa ser una persona. ¿Quién eres? La gente no sabe que es un ser humano con capacidad de amar de verdad y que tiene una libertad que es mandataria, que hasta es más fuerte que a veces que uno mismo, ¿no? Que te lleva a veces a hacer un favor, aunque a levantar a alguien en la calle, la libertad de darte, desde lo más pequeño hasta lo más complejo. Esa libertad existe como nuestra sangre, como nuestro aire, como nuestro ser, ¿no? Entonces, primero yo creo que hay un desconocimiento del valor de la persona humana como valor a nivel de cultura. Desconocimiento, total, absoluto. Se toma la idea o la noción de cuando hablas de persona, en algunos ámbitos, por ejemplo, profesionales, bueno, es como que es algo que no se sabe qué es, no está muy definido. En algunos casos hasta se le puede atribuir una característica de tipo religiosa. No, cero. Ser persona no significa saber qué significa ser una persona no es una noción que exclusivamente provenga de una práctica religiosa. Sí proviene históricamente, lógicamente, del saber universal que aportó el cristianismo acerca de la noción de persona. Me refiero a la historia de la filosofía. Pero no tiene que ver con esto lo quiero decir porque enseguida cuando hablamos, si bien estamos en un canal católico del que estoy honrada en estar, pero que sepamos que justamente es un canal católico, hay una universalidad en la concepción de las cosas, ¿no? Es decir, personas somos todos, ¿no? Más allá de creencias, ideologías e incluso modelos qué importante esto que decís, que yo digo, en la era donde se trabaja supuestamente muchísimo la autoestima, y que está bien porque digamos es importante, ¿no? Uno saberse valioso, pero qué importante es entender que somos valiosos por el solo hecho de ser personas y existir. Exactamente. Tenemos un valor incalculable, o sea, es un valor incalculable, valemos más que nada, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, partiendo de esa base, entrás en lo vincular, ¿no? Exactamente. Y a lo vincular vos llegás también a través de un crecimiento, a una maduración psicológica personal. Entonces, pensemos que al matrimonio y al compromiso matrimonial hay que llegar atravesando un proceso de maduración psicológica. Porque si no, incluso habría que plantearse hasta qué punto ese compromiso matrimonial realmente existe como tal, porque implica una cierta madurez, ¿no? Que no significa tener muchos años, significa tener esa libertad para asumir y aceptar que eliges realmente una entrega para toda la vida en el amor, para formar una familia con otra persona, ¿no? Me interesa mucho eso de los años, porque la verdad es que hoy también está muy instalado de que, bueno, no, pareciera que la madurez la construís cuando sea maduro, ¿no? Y la madurez es la edad, y uno ve un montón de gente grande súper inmadura y ve gente joven muy comprometida y muy madura, ¿no? Así es, exactamente, porque la madurez no tiene que ver, en este caso, la madurez psicológica con la edad, sino con los procesos personales que se transitan. Hay jóvenes muy libres, muy entregados a tener esa disponibilidad para el amor y bueno, y eso ya es la base firme para consolidar un proceso personal de madurez y que te permite entonces ir transitando distintas posibilidades, ¿no? Es decir, trabajar, hacer voluntariado o no hacer voluntariado, ayudar a tu familia, tener novia o novio, en fin, confiar que hay un camino que yo puedo seguir al lado de otros para construir, digamos, una realidad humana que nos haga, te diría, personas, porque hacer familia, hacer matrimonio y hacer familia nos va personalizando, ¿no? ¿Qué aportamos a la cultura cuando hacemos familia?
la personalización de la cultura, la humanización de la cultura, que es lo que más hace falta en este momento, recuperar la humanización de la cultura. Esto también en el ámbito científico cada vez más se está implementando en los programas de formación en distintas áreas científicos y también de áreas, es decir, las distintas disciplinas, eso quiero decir, más que las distintas disciplinas, se va notando la importancia de que los profesionales que se vayan formando tengan una proyección humanista en lo que hagan. Claro. Ya sea economista, proyección humanista, en ciencias de datos, proyección humanista. Es decir, significa tener en cuenta que todo está en función y dirigido hacia las personas. La sociedad somos personas y las personas configuramos una cultura. Y la cultura que ahora aparece como muy demandada es la cultura de humanizar nuestra sociedad, ¿no? Fíjense ustedes, a mí me llama mucho la atención también que por YouTube, por las redes, todo el tiempo aparece el desarrollo personal, el coaching personal, no sé, el exaltación o desarrollo de las virtudes, la ética. Personalmente tengo algunas objeciones que tienen que ver con que, o mejor dicho, antes de las objeciones voy a decir lo que veo bien. Lo que veo bien es que están tratando de poner en el escenario precisamente algo que está perdiéndose, que es el valor de la persona, de lo que las personas necesitamos, ¿no? La búsqueda de la felicidad, la búsqueda del bienestar, el poder autorregular emociones, es decir, tener ciertas autonomías de alguna manera, ¿no? La capacidad de interdependencia, de relacionalidad. Entonces se habla de cómo es importante que socialicemos, que podamos conformar equipos de alguna manera con capacidad, digamos, de compromiso, dicen. Todo esto, y también la psicología, voy a poner con varias comillas, del desarrollo personal, no impartida por psicólogos, sino por técnicos que se han formado para esto. Me parece que nos está contando que hace falta que, por lo menos los que estudiamos en el ámbito de la academia, realmente podamos dar a conocer en el ámbito de lo público la necesidad de una formación en esta materia, ¿no? Porque hay, en este momento, la necesidad lleva a que haya un poco de todo, ¿no? Y creo, a mi gusto, que hay un poquito de demasiado marketing del desarrollo personal. Entonces, a ver, pero vos sabes qué significa ser una persona y desarrollarte, que yo diría ir haciendo un proceso de maduración, de libertad, de alegría y amor a pesar de las adversidades. ¿Sabes qué significa? No he visto ninguno que lo enseñe. Digamos, que enseñe esta antropología de base. Claro. No puede venir por ahí, escuchándote recién, un poco la confusión de poder decir, bueno, digamos, a ver, yo me tengo que desarrollar personalmente y tengo que lograr mi trabajo y que tengo que lograr mi no sé qué y mis amistades y esto, y entonces pareciera que si yo formo una familia, pareciera que esto no se puede complementar con esto otro. Está un poco instalado ese mensaje, ¿no? De la hora enfocate vos, y la que tuvo hijos y de repente los criaste, bueno, ahora te tenés que enfocar en vos y buscar tu bienestar como si lo otro hubiera sido un horror. A mí personalmente me pasó ayer que justo estábamos hablando estábamos con mi marido y los dos más chicos, y no me acuerdo por qué, con una persona de afuera, no sé cómo fue que salió y bueno, contándole que ahora en este momento estaba trabajando mucho y demás, y sí, porque antes, dice uno de mis hijos, ¿no? Porque antes no podía trabajar. No, le digo, antes sí podía trabajar. Yo antes elegí poder estar más con mis hijos. Y hoy, que mis hijos son más grandes, podés elegir trabajar un poco más afuera de casa. Que eso no significa que antes, ¿no? Es como que este mensaje hoy está absolutamente desvirtuado, ¿no? Es como... Estás planteando como que se plantea una dicotomía. Ese desarrollo personal pareciera que si vos
de repente decidiste en una familia, ese desarrollo personal se estancó. Claro, Y claro. te lo conecto con lo que antes decías también, de que hay una ignorancia, pero no solamente en lo que es el compromiso y en lo que es la persona, sino en esto que vos acabas de explicar, ¿no? ¿Cuál es el verdadero significado de la libertad? La libertad aplicada a ese compromiso, a esa realización personal, a las decisiones, a lo que es un matrimonio, ¿no? Porque esto que decías hace un rato, quizás si nos ponemos a ver qué es lo que la gente entiende, muchas personas de verdad no estaban en plena conciencia del valor, de la importancia de decir sí quiero. Entonces, ¿te parece que nos hace falta como humanidad? Ni siquiera, ¿no? Porque vos quizás tenés una visión más europea que la nuestra, pero que nos falta como esta educación, esta conciencia general en estos vínculos, ¿no? La importancia, el valor, la trascendencia, la profundidad de estos vínculos. Sí, yo creo que realmente tenemos que hablar sobre el sentido personal de las relaciones, ¿no? Yo creo que hay que hablar de esto. Y hay que plantear una distinción que yo en mi investigación la considero radical y que fue, bueno, el aporte que he querido también brindar, iluminada por el pensamiento de Leonardo Polo, porque él me dio las argumentaciones que yo veía en la realidad, pero no encontraba cómo argumentar. Bueno, su filosofía sí me permitió encontrar la vía de argumentación de lo que en realidad yo lo veía como una realidad concreta, ¿no? Entonces, natural, concreta. Entonces, bueno, sí, a ver, retomando lo que me habías dicho, la pregunta, que ahora hablo de Polo y me voy un poco para el costadito. Retomame la pregunta. Sí, ¿crees que nos falta educación, formación en la importancia y el verdadero significado de lo que es este vínculo, en particular, todos los vínculos, ¿no? Pero en particular el matrimonial? Sí, bueno, yo creo que el punto es que es lo que he querido de alguna manera aportar en este estudio, ¿no? La distinción entre relación y vinculación. En el ámbito de la familia es fundamental porque es el ámbito donde se desarrolla y se configura la personalidad de cada uno de nosotros. Y en el ámbito del trabajo también, porque es el ámbito en el que nosotros salimos al mundo, nuestros padres salen al mundo, precisamente para poder hacer todo un desarrollo personal, existencial, del que está muy unido también el poder llevar adelante y sacar adelante su familia. Entonces, eso que se hablaba de la dicotomía, en realidad es volver a tener conciencia de que si trabajo, es que trabajo para mí, por mi familia, porque trabajar para mí significa trabajar por mi proyecto, y mi proyecto no es en solitario, ¿no? Eso cuando aquellas personas que trabajan y tienen una familia constituida, pero al final todos tenemos familia y formamos parte de un sistema al que nos debemos y que tenemos relaciones de reciprocidad, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al punto de hablar del sentido personal de los vínculos y distinguirlo de lo que son las relaciones, eso es lo que me voy a detener ahora un momentito. Nosotros, desde que nacemos, sí, efectivamente somos seres relacionales, eso ya lo sabemos. Pero somos algo más que seres relacionales, somos seres vinculantes. ¿Por qué digo esto? Porque relaciones podemos entablar con cosas. Yo entablo una relación con este vaso de agua, si no, no me lo puedo tomar. Es una relación, diría, digamos, somática, en fin, motora, intencional, pero es una relación que no tiene un feedback al mismo nivel, ¿no? Así que nos podemos relacionar con cosas, nos podemos relacionar con personas de distintas maneras. Nos podemos relacionar con personas muchas veces como si fueran cosas, que es lo que está pasando ahora. Absolutamente. Entonces, cuando nos relacionamos con personas como si fueran cosas, cuando como con este vaso de agua busco satisfacer una necesidad física, exclusivamente. Sí. Entonces, o cuando necesito que esa persona me brinde un resultado o una conveniencia material, entonces entablo con esa persona una relación instrumental. Tiene que hacer conmigo y para mí tales cosas. Nos cosificamos. Nos cosificamos y nos estamos basando en un sistema de vínculo, que no es vínculo, sino un sistema relacional,
centrado en un principio, que es el resultado. Yo me relaciono con vos si me servís, de una forma o de otra, en los distintos ámbitos en los que nos movemos como seres humanos, ¿no? Entonces, esto es muy riesgoso porque si bien el principio del resultados buscamos todos, forma parte, digamos, de la vida buscar resultados. Yo salgo a trabajar para lograr objetivos, metas, resultados, porque tengo un objetivo que no es un fin, que no es el resultado, un fin que es superior al resultado, que es, por ejemplo, poder desarrollar una vocación, desarrollar una motivación, la vocación familiar, por ejemplo. Yo salgo a trabajar no solo para ganar dinero, sino porque ese dinero, que es un resultado de un trabajo, en realidad es un medio para un fin muy superior por el que salgo a trabajar, a estudiar, y por el que también desarrollo ciertas virtudes, o ciertas virtudes y ciertas actitudes, hablando ya del matrimonio y del ámbito educativo, que el matrimonio, digamos, el núcleo educativo que configura el matrimonio como pareja de padres, pareja de cónyuges, pareja de padres. Es decir, en el ámbito educativo, claro, también debo desarrollar ahí toda esta posibilidad, ¿no?, de entrega, vamos a decir, de compromiso, en el sentido de poder poner el foco en la calidad de los vínculos que yo estoy pudiendo entablar y darme cuenta si yo me relaciono o me vinculo. Claro. Yo tengo un lema y no sé si estamos con la hora. ¿Estamos bien con la hora? Bueno, entonces estamos bien. Porque el tema es este. El lema mío es menos gestión y más vinculación. Menos relación, más vinculación. Es decir, relación sí, pero vinculación es lo que realmente hace que las relaciones sean personales, se personalicen, ¿no? Mira, y te lo voy a llevar nuevamente hasta el ejemplo del vaso de agua. Es cierto, esto es una relación, es una vinculación, pero yo puedo personalizar esta relación. Entonces puedo tomar el vaso de agua, dejarlo acá, o puedo, es decir, cuidar de que no se derrame para que acá no se manche, o puedo dejarlo así nomás, puedo tirarlo, puedo descartarlo, ¿no? Entonces, digo, hasta el ejemplo más que puede parecer más básico y banal, pero de esto está hecho la vida, de pequeños actos cotidianos en los que nosotros nos podemos mostrar y entregar o detener a personalizar nuestras acciones cotidianas. Como esposos, vos volvés siempre al matrimonio y bueno, y yo quiero pasar luego al tema, ¿no?, un poco más, pero lo que pasa es que al matrimonio se llega también justamente desde el crecimiento y maduración personal. Entonces hay que hablar de las personas para ver cómo desde la persona se configura la vinculación, ¿no? Porque la persona es vinculante. Claro. Entonces, sí, la verdad, esto que vos contabas recién, se me viene a la cabeza cuando vos pones tu lema, menos gestión y más vinculación, me encantó. Es algo que hoy, de lo que se habla bastante en los matrimonios, que muchas veces, sobre todo, por ejemplo, cuando vos tenés muchos chicos, el no caer en esto. Porque a veces es viste, la gestión de llevar, traer, buscar, y hoy que además todos tienen, a ver, ¿quién tiene más actividades en la familia argentina? Es tremendo, pero es un poco así. Entonces, bueno, no perder esos momentos, no perder esos espacios, que es sumamente importante, es ¿no? Clave. Pero mismo, esto estamos hablando del matrimonio, pero mismo llevado a muchas veces que no llegamos el tiempo que nos gustaría a nuestros amigos, el tiempo que no llegamos a ver a los abuelos, el tiempo que no llegamos a dedicarnos a nuestros papás, etcétera, ¿no? Por gestionar, ¿no? El tener que ser útil, digamos. Sí, eso a mí, francamente, me van a disculpar los matrimonios con familias numerosas, sobre todo, francamente lo encuentro fatal. Porque, por empezar, la palabra gestión tiene más que ver con otro tipo de sistema, que es un sistema de una empresa. En una empresa vos tienes que gestionar, ¿no? Pero dentro de una familia, si bien es cierto, tienes que gestionar, porque gestionar también es administrar, justamente, ¿no? Tiempos y los recursos y demás. Si una familia también es una mini empresa, ¿no? Tienes que manejarte como decía recién, con recursos y demás.
pero los vínculos con los integrantes de tu familia no son vínculos no son relaciones que deban ser gestionadas, son relaciones que deben ser vividas. Y vividas significa que tenés que relacionarte, vincularte de alguna manera con cada uno de una determinada forma. Y para eso tenés también que partir de una base, que es cómo te vinculas contigo misma. Porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si nos vamos a vincular, si estamos planteando una educación personalizada, centrada en la vinculación, el primer punto, el punto de partida es también revisar cómo nos vinculamos con nosotros mismos. Es decir, si podemos ir regulando la propia ansiedad, el propio estrés, propio y normal de la vida y que tenemos todos y en todo momento, digamos, sepamos que este es el momento que nos toca vivir con estos retos, ¿no? De tanta tensión, de tanta agitación, de tantas redes, de tanta velocidad. Bueno, muy bien, esto es el mundo que nos toca vivir, fantástico. Bueno, ¿cómo me sitúo frente a esto? ¿Sigo el ritmo, busco el ritmo o tengo que ir detrás de esto? ¿O en realidad lo personalizo? Significa, yo soy una persona, no soy el sistema, no soy LinkedIn, ni soy Instagram, ni soy Facebook, o no soy nada de todo eso. Yo soy una persona que me voy a relacionar con LinkedIn, con Facebook, con los chats de mamás, es decir, ¿no? Entonces, si eso es así, eso significa que tú te tienes que diariamente detener un ratito, ¿no? A ver, bueno, nada, ¿cómo estoy? Eso que dicen también, bueno, respiro un poquito. El que reza un poquito y además respiro, porque siempre viene bien respirar, porque vivimos muy agitados. El estrés es algo que es... esta es la cultura del estrés, es decir, no es una... no hay quien no diga que nos estresa. Digamos, ¿manejo mi vida o dejo que mi vida me pase por encima? Exactamente, o que la vida de los otros y la cultura y el entorno me pase por encima, que las redes me atraviesen, digamos, las estructuras internas. Entonces, esto es lo que no podemos hacer, ¿no? O que el reto, mejor dicho, ¿no? No permitir que todo este sistema tan volátil, más que líquido, antes se hablaba de vínculos líquidos, yo diría que ahora es volátil, ¿no? Entonces, volátil es todo eso online, también las relaciones. Entonces, bueno, pero como nosotros no somos aire, ni somos inteligencia artificial, somos capaces de generar inteligencia artificial, somos muy capaces, como seres humanos, una enorme inteligencia. Bueno, entonces yo creo que acá el punto es, hablando de la gestión y la vinculación, sí, sepamos que hay que gestionar los recursos materiales, pero no gestionar los tiempos y los espacios con cada uno de los integrantes de nuestra familia. Esos tiempos y esos espacios deben ser ámbitos de vinculación, no de gestión. Y vinculación no hace falta grandes cosas a veces, ¿no? Y esa incapacidad, ¿no?, que estamos teniendo en lograr vincularnos más y mejor, ¿no? No sé, ¿cuáles son las consecuencias de esa incapacidad que estamos teniendo? Que ves básicamente en el consultorio. ¿Cuáles serían las consecuencias que...? Mira, en el consultorio, y lo veo también en el ámbito, por ejemplo, de la universidad, que es donde me muevo, y con gente muy joven, ¿no? Carrera de grado, másters, sobre todo también más en ese ambiente, ¿no? En profundo vacío existencial. Es decir, lo que atraviesa esta cultura es precisamente esto, ¿no? Una sensación de vacío existencial que atraviesa además todos los niveles socioeconómicos. Ves personas que han tenido acceso a una educación, a una buena alimentación, que tienen incluso una familia muy buena, es decir, con amor, que les han prodigado lo mejor, y sin embargo aparece alguno o algunos integrantes que empiezan a sentir vacío existencial, porque los comió esta realidad, ¿no? Es decir, esta dinámica de la competencia, esta dinámica, vamos a decir, de la cultura, ¿no? La cultura, iba a decir dominante.
no te domina nada que no quieras que te domine, pero es dominante porque es intrusiva, ¿no? O sea, antes la televisión prendía, se apagaba, ya no vivimos en ese mundo de antes, vivimos en un mundo que se ha desarrollado tecnológicamente de forma maravillosa, pero que también eso tiene sus limitaciones. Cuando eso no lo maneja, digamos, no lo personaliza cada uno de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los papás, vos les decís, bueno, después voy a ir al matrimonio, porque si te veo a vos y pienso en matrimonio, y me acuerdo que tengo que hablar del matrimonio. Pero bueno, viste que es muy fácil poner un móvil o poner una tablet para que los chicos se calmen y todo eso. Eso ya está reestudiado, que es algo muy nocivo. Eso ya está clarísimo. Que lo que nunca va a ser mal es la presencia de una cercanía lúdica, pequeña aunque sea, con un papá o una mamá, ¿no? Nunca va a ser mal. Podrá ser equivocado, la verdad es mejor, peor, después quedarán algunas secuelitas o cosas de vínculos que por ahí fueron o quizás un poco toscos o un poco distantes, pero es vínculo, no es una pantalla. Es decir, francamente es muy deshumanizante poner una pantalla por sobre aún un mal vínculo. Claro. Un mal vínculo puede enfermar, puede generar dolor, pero es humano al final. Claro, es la ironía de este avance tecnológico, ¿no? De que estamos hiperconectados, ¿no? Todo el tiempo con todos los dispositivos, pero justamente en tus palabras hay poco vínculo. Entonces eso es lo que terminamos en este vacío, con el mundo, claro. Relacionados, pero no vinculados. Claro. Y Graciela, ¿qué le podrías decir a los jóvenes? En realidad, o sea, escuchándote, la verdad que ni siquiera me enfocaría solamente en los jóvenes, hasta uno, ¿viste? Sí. Se va como con una reflexión muy grande en el día de hoy de decir, bueno, a ver, cómo me estoy vinculando con los seres queridos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Un poco a todos, ¿no? A todas las edades. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que, más allá de que ya entendimos, digamos, ¿no? La importancia de cuidar, y también las consecuencias de el no haber cuidado eso, o el no cuidar eso, ¿no? Esa incapacidad que estamos teniendo, que por ahí la vorágine te lleva puesto. Pero bueno, ¿qué nos podrías decir para tener en cuenta, ¿no? Que nos sirva para esto? Mira, ante todo, yo lo que diría es, la verdad que hay que confiar con que podemos más y que podemos mejor y que debemos mejor. Es decir, hay un punto en el que ese vacío o el estrés y sus consecuencias que nos lleva a la velocidad, la familia y a la gestión por sobre la vinculación, que por sobre todo esto, es decir, que es posible, que hay que confiar en que podemos mejorar y que es necesario hacerlo, y que también hay una palabra clave que es aceptar que no somos ni tenemos por qué ser perfectos, pero sí mejores. Entonces, ni somos un desastre, aunque podamos serlo, pero somos un desastre un rato, un tiempo, o fui muchos años un desastre. Bueno, si puedo entender que fui un desastre y puedo aceptar, dicho así muy genéricamente y en un lenguaje muy coloquial, no pasa nada, porque siempre hay más. Vos no sos un desastre condenado a ser un desastre si empezás a descubrir justamente que sos mucho más que ese desastre que te ves. Porque vos podés salir adelante con otras vías, ¿no? Si podés confiar que eso también puede ser una realidad para vos y para todos, ¿no? Esto puede parecer, es un lenguaje entre psicológico, filosófico, y espero que no parezca poético, porque esto es muy concreto, lo he visto trabajando con pacientes, lo he visto en mi propia vida, a partir de las experiencias que me ha tocado vivir así extremas, ¿no? Que vos decís, resulta que aparece un amigo, aparece alguien que cae en tu camino, y resulta que podés dar un pasito más. Entonces es confiar en el otro, que siempre va a haber alguien y
que alguien me diga que revise en su vida que no ha habido una sola persona que haya aparecido en su vida a hacerle un poquito más fácil o aliviada o feliz o le haya ayudado en algo a resolver algún dolor, problema, dificultad. Yo creo que hay que quedarse centrados en eso, que es lo humano, es decir, la relación con el otro, confiar en que existe un otro y que ese otro está para vos, está en tu realidad, digamos, y que vos también podés estar para otro. Esto ayuda mucho porque también tranquiliza mucho el ánimo cuando uno empieza a darse cuenta que puede, por ejemplo, tratar de ser más bueno con los demás, ¿no? Qué sé yo, dicho así, ¿no? De forma muy sencilla, como lo estoy diciendo en este momento. Más bueno significa, obviamente no es una valoración, ¿eh? Es decir, abierto. Esta bondad a la que me refiero es la bondad de la apertura. De la apertura. No te cierres, abrite. La apertura es lo que va permitiendo que vos puedas entonces rescatarte de tu encierro, el encierro en el que puedas estar metido de estrés, ansiedad, angustia, patologías, depresión. La apertura a aceptar ayuda, a aceptar compañía. Hay mucha gente que no lo puede hacer también, porque hay de todo, ¿no? Es decir, y actualmente hay problemáticas muy graves, ¿no? En el campo de la psicopatología, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y vos le vas a hablar de apertura? Sí, le vas a hablar de apertura, porque vas a ir tratando de ayudarla a encontrar sus vías de apertura, no las mías, pero que apertura es apertura para todos igual. Cada uno se abre de acuerdo a quién es, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, ahora, uno dice, bueno, nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, somos todos, personas urbanas, ¿no? Pero esto no es privativo de alguien que tiene una instrucción, sino esto es propio del ser humano como persona. Entonces, esa apertura las ves en todas las personas. Me está viniendo todo el tiempo una imagen de una collita del campo, ¿no? Las señoras que trabajan en el campo, en el norte, bueno, ¿no? Esas señoras que se abren, que construyen su familia, que elaboran, que el marido está lejos, ellos entran a la familia, en fin, más pobre, menos pobre, pero que está ahí y que tuvo hijos además, ¿no? Y que al que todos tenemos de alguna manera que, claro, esto ya más es una cuestión más de tipo cultural, social, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con lo que quiero manifestar con esto es que esto es transversal a todo el ámbito de lo cultural dentro de nuestro país y en general, me parece a mí, ¿no? Porque es personal. Y claro. No sé. Creo que tenemos un mensajito, sí. ¿no? Bueno, felicitaciones por el programa. Y Marta de Barracas pregunta, ¿se puede confiar a pesar de un desengaño? Y de paso te lo traigo de vuelta al matrimonio, pero... Claro. Bueno, pero sí. Acaba de ocurrir toda una escena en un Sí. recital, ¿viste? Sí, Bueno, sí. eso fue como ya Sí. Bueno, fue muy triste, ¿no? Pero es muy interesante. Está qué bueno. interesante la pregunta de Marta, interesante porque es muy vigente y es muy humana además esa pregunta, y lo del recital que mencionas ahora, ¿no? A ver, cuando hay un desengaño, hay que ver qué tipo de desengaño también, qué es lo que pasó realmente, ¿no? Ahí hay que mirar un poco cada caso, ¿no? Para poder pensar hasta qué punto se puede restaurar esa confianza. Es decir, cuando se lesiona la confianza, y es difícil, pero no imposible. ¿Sabes por qué? Porque si vos puedes distinguir también entre el yo y el ego. Es decir, esto toca tu yo, tu ego, tu intimidad, te toca todo. Si, por ejemplo, hay una infidelidad o una traición, ¿no? Una mentira, normalmente toca todas las estructuras de una persona, ¿no? Valorativas. Pero bueno, ahí lo clave es también saber cuál es el proyecto en común y los valores en común que queremos nosotros defender por sobre mi afección, digamos, ¿no? Porque muchas veces
pasa así, que se mantiene un vínculo, se trabaja. Yo como terapeuta de pareja lo he visto y lo he hecho además. En muchos casos no se ha podido superar esa situación porque ya la decepción y generó una falta de confianza que creó una división que en el fondo preexistía antes y que no había manera que esto destapó todo un proceso que quizás hasta de raíz estaba poco bien instalado, digamos. Pero si no es así, si hay un buen núcleo de base en el vínculo matrimonial o de pareja, que con esa disposición al compromiso, y compromiso significa te quiero más allá de vos, incluso, y más allá de mí, ¿no? Porque tengo un proyecto el proyecto en realidad es amarte. Obvio. Y hacerte feliz en la medida de lo posible. Vos no te dejas amar, no te dejas ser feliz. ¿No? Bueno, pero mi proyecto es hacerte feliz. ¿Hay otra pregunta o no llegamos? Se nos va el programa, pero Sí, rapidito. espera. Dice, muchos jóvenes hoy en día ni se plantean una relación de compromiso. ¿Cómo volver a hacer para que elijan el matrimonio? Nos pregunta Raúl de San Luis. Bueno, yo creo que ahí es una pregunta un poquito amplia, pero amplia en el sentido de compleja de contestar también, pero porque depende de varios factores, ¿no? Esto no hay recetas, pero sí hay orientaciones, ¿no? Yo creo que en casa es donde se juega todo. Yo creo francamente que en la familia, ¿no? Que a veces no solamente es si los padres están juntos, porque a veces no están, a veces es un abuelo, ¿no? Como decía también el Papa Francisco, el lugar de los mayores, en donde todavía hay una reserva de estos valores, ¿no? El valor de la unidad, ¿no? Yo creo que hablando del amor y que hablando de que confiar nuevamente, ¿no? En la confianza, la esperanza, ¿no? Me parece que es un mensaje que hay que transmitir, aunque hoy rebotemos automáticamente, pero que hay que volver a lo natural. Cuando vos a un joven hoy le decís, bueno, pero vos tenés ganas de enamorarte, digo, porque yo estoy todo el tiempo con jóvenes en torno a los 20 años y de todo tipo de chicos, digamos. Bueno, alguno tiene alguna contestación un poco así airada, pero vos sabés que necesito ser airado para poder sacarme de mi pregunta, porque eso toca. Claro. Cuando te preguntan acerca del amor, acerca de bueno, por ahí les tenemos que ayudar a confiar, y creo que en eso el papel de la educación familiar, el papel de los medios sobre todo, porque yo creo que los medios en esto es clave, y programas como estos son fundamentales para poder transmitir algunas vías educativas, en fin, compartir, ¿no? Un mensaje de valores, un mensaje de lo que no se pierde a través del tiempo, que es el valor de ser persona. Sí, yo lo que más rescato, no sé si estás de acuerdo, Mili, bueno, corregime vos, Graciela, pero un poco de todo lo que fui anotando, muy interesante todo lo que nos contaste, la verdad que es espectacular tenerte acá, pero es esto, ¿no? Como por ahí la ignorancia de quién somos, primero fijarnos, tratar de trabajar en eso, entender que conociéndonos más vamos a poder amar más y mejor, ¿no? El desconocimiento del valor de la persona humana, poder empezar a trabajar todos, cada uno desde nuestro lugar, por volver a recuperar este valor de la persona humana en todos sus estadios, digamos, como algo, ¿no? Un valor por encima de todo, digamos. Tratar de alcanzar ese proceso de maduración psicológica que no siempre tiene que ver con la edad, para poder animarnos a dar pasos importantes, como en este caso, poder, los que tienen un proyecto de familia, poder dar el sí, ese sí tan importante de por vida, ¿no? Como el matrimonial. Y después este tema de esta importancia de para luchar por ese vacío existencial que por ahí te está como inundando, trabajar en los vínculos, ¿no? Sí. En menos gestión y más vinculación. Nos quedamos con eso que me parece que está buenísimo, y relaciones que deben ser más vividas, ¿no? Para lograr esos vínculos fuertes que necesitamos, así que
Nada, Mili, se nos fue Muchísimas el gracias, programa. Graciela, por Yo tanta estuve- luz en todos estos temas. Estoy muy agradecida Una a ustedes genia. dos. Y a ustedes que si quieren seguir hablando de este tema, por favor, sigamos conversándolo, aprovechemos todos los medios que tenemos, ya sea en YouTube o en Instagram, nos pueden seguir y nos pueden seguir comentando y sigamos abriendo estos canales de comunicación, estos temas que son tan Y importantes. aprovechemos nuestras vacaciones de invierno. Totalmente. Que tenemos a los chicos, que son momentos en serio, ¿no? Muy para vincularnos. poderosos para poder vincularnos mejor. Y bueno, gracias, Mili. No. Se nos fue otro programa. Gracias, Bueno, Graciela, en serio. gracias Gracias a a todo el ustedes. control, a todos los que están atrás, a toda la producción. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Les deseamos muy felices vacaciones y hasta el próximo martes, si Dios quiere.